La palabra del Señor en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 14, el versículo 14 y el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Esta es la palabra del Señor que nos tiene para esta tarde. Y bueno, Marcos dice que este libro de Marcos dice que Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Sin embargo, él escribe este libro a los cristianos de Roma, donde se adoraban a muchos dioses. Y él quería que supieran que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Amén. Marcos, como decía, es el autor de este libro, escrito, dirigido a los hermanos romanos, en donde allí se adoraban a muchos dioses, y está dirigida, ¿cierto?, a los hermanos de Roma, y él quería que supieran que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Amén. De esto nos habla el libro de Marcos. Amén. Dice los versículos que he leído: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y quisiera que desglosáramos un poquito estos versículos. Y dice, primero dice, después que Juan fue encarcelado. Quisiéramos que viéramos quién era Juan, ¿cierto? Nos habla de Juan, un Juan. En la Biblia hay dos Juan el Bautista y Juan el Apóstol, que son los más conocidos. Quizá había más Juan, pero estos son los más conocidos. Dice, Juan, de quien se habla acá, es el Bautista, cuya misión era anunciar la venida de Jesús. Dice, fue la persona llamada a cumplir la profecía del Antiguo Testamento que decía que Juan sería una voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová. Amén. Este era Juan, el que vino a anunciar, ¿cierto?, que venía un Mesías, que venía un Salvador, que venía un Redentor. Y también dice que fue la persona llamada a cumplir la profecía del Antiguo Testamento que decía que vendría un hombre, ¿cierto?, que decía que sería una voz que clama en el desierto preparando el camino a Jehová. Y este personaje fue Juan el Bautista, que preparó el camino a Jehová. Esto sale en Isaías 40, versículo 3. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué predicaba? ¿Qué predicaba Jesús? Predicaba las buenas noticias. Predicaba el Evangelio de Dios, las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús, ¿cierto? Porque ya Juan había sido encarcelado y Jesús, es donde aquí empieza su ministerio también, el ministerio de Jesús. Dice que él empieza a predicar, ¿cierto?, las buenas noticias del reino de Dios. Y dice, y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿y qué decía acerca del reino de Dios?
¿Qué era lo que decía? ¿Qué es lo que predicaba acerca del reino de Dios? Dice, el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. ¿Qué quiere decir esto? Ya la profecía se había cumplido. Ya la profecía se había cumplido acerca del Mesías, del rey de los judíos. Recuérdense que en Mateo, ¿cierto?, en los primeros versículos, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice que llegaron los magos, ¿cierto?, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cierto? Y ya la profecía aquí ya se había cumplido, ¿cierto?, de este rey, de este Mesías. ¿Y quién era este? ¿Quién era este Mesías? ¿Quién era este rey? ¿Cierto? Era Jesucristo nuestro Señor. A quien al igual que Juan el Bautista, anunciaba acerca del reino, y no era cualquier reino, ¿cierto? Juan el Bautista igual dijo estas mismas palabras, y ellos anunciaban, hablaban sobre el reino de Dios, y no era cualquier reino, sino que el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y este reino es un reino eterno, no es un reino pasajero. Y dice que este rey, nuestro Señor Jesucristo, el rey de los judíos, dice que este venía a poner fin a una maldición, si es que le podemos llamar así, ¿cierto? Que a esto que se encuentra aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, Él vino a poner fin a estas palabras, ¿cierto?, que decían, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, para nosotros, para la humanidad, no había salvación. Todos estábamos destituidos, todos estábamos apartados de Dios. Pero más cuando vino este Señor, ¿cierto?, este Rey, el Rey de Gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando vino Él, dice, vino a quitar esta maldición, vino a quitar estas palabras que decían que todos éramos destituidos de la gloria de Dios. Dice, y esto era según la ley. No hay nadie que haya cumplido la ley. Es por eso que tuvo que venir este Rey, Jesucristo. ¿Y para qué vino? Es la pregunta que nos podríamos hacer, ¿cierto? Dice que Él vino a justificarnos de nuestros pecados. Esto también lo encontramos aquí en Romanos 3:24, dice, siendo justificados juntamente por su gracia mediante la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Lo leemos de nuevo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, a través de Jesucristo, Él vino a ¿qué? A justificar nuestros pecados, nuestra maldad, ¿cierto? Y dice, ahora, ¿por qué Juan y Jesús? ¿Y para qué Juan? Y dice, ¿cierto? Leyendo los versículos, el versículo 15 que hemos leído, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Y la palabra del Señor, o título de esta palabra, yo le puse el arrepentimiento. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cierto? ¿Por qué para Juan y Jesús era tan importante el arrepentimiento? ¿Por qué era tan importante el arrepentimiento? ¿Por qué Jesucristo, ¿cierto? Si Él es ¿cierto? Él es
el Rey, si Él es nuestro Dios, ¿por qué para Él era tan importante el arrepentimiento? ¿Por qué era tan importante predicar de este arrepentimiento? Dice la palabra de Dios que Juan bautizaba para el arrepentimiento. Y hay una alabanza, un corito, ¿cierto? Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento. Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. A mí hay un corito que es muy antiguo que dice eso, ¿cierto? Pero dice, el arrepentimiento consiste en reconocer nuestros pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. Eso significa, o consiste el arrepentimiento, en reconocer nuestros pecados. ¿Y por qué, como decía, por qué era tan importante para Jesús y para Juan el arrepentimiento? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos reconociendo que somos faltos y que necesitamos de un Salvador. Y como leíamos anteriormente, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la gloria de Dios. Pero aquí Juan y Jesús, ¿cierto? Nos hacen un llamado a arrepentirnos, dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha cumplido. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Nos hace este llamado a arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, es cuando Dios empieza a gobernar nuestras vidas. Pasamos a ser parte del reino de Dios. Recuérdese que Dios nos está hablando de un reino. Aquí en estos versículos que hemos leído, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y quizás no me quiero extender tanto sobre el reino. Quizás podemos dejarlo para otra predicación, pero hay un reino. Hay un reino, ¿cierto? Que Jesucristo vino a esta tierra y Él dice que se coronó, o lo coronaron como el rey de los judíos. Y ciertamente los judíos esperaban un redentor, esperaban un rey, un salvador. Pero ellos tenían otra perspectiva de este rey, de este salvador, de este Mesías, de este salvador que iba a venir. Pero Él dice que vino, ¿cierto? Y traía consigo un reino, porque Él es nuestro rey, ¿verdad? Dice que cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos reconociendo a este rey, estamos reconociendo a este Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque a ese arrepentimiento quería llegar, ¿cierto? Al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque como el versículo que hemos leído en Romanos 3:23 dice, pues cuando todos pecaron, todos estamos destituidos, todos estamos apartados, todos estábamos alejados de la presencia de Dios. Pero a través de este arrepentimiento nos reconciliamos con Dios. Por eso el arrepentirse nos trae una reconciliación con Dios. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y reconocemos que somos faltos, que somos pecadores, y nos arrepentimos de nuestras maldades, nos arrepentimos de nuestras iniquidades, pasamos a ser parte de este reino, porque a eso vino Jesús, a darnos salvación, ¿cierto? Dice, pasamos a ser parte de este reino. Ya no pertenecemos al reino de este mundo, sino a un reino celestial, en donde somos reyes y sacerdotes, en donde Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Ya nosotros no somos, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? No la escribí, ¿cierto? Pero dice que ya nosotros no somos de
de esta tierra, ¿cierto? Nosotros, dice que Él somos pasajeros solamente. Somos peregrinos. O sea, estamos de paso por acá, por esta tierra. Porque nuestro reino no está aquí. Nuestro reino está allí en los cielos. Dice Dios que Él fue a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Él fue a preparar unas moradas, allí un reino. Y a ese reino el que Jesús nos está invitando a que nosotros podamos buscar este reino. ¿Y cómo podemos llegar a este reino? ¿Cómo podemos alcanzar este reino? A través del arrepentimiento. Amén. Dice, con nuestros arrepentimientos alcanzamos vida eterna. El primer punto, ¿cierto?, que podemos ver aquí en el arrepentimiento es que alcanzamos vida eterna. No sé cuántos quieren alcanzar vida eterna. Yo tengo una vida eterna con el Señor. No sé si usted quiere alcanzar vida eterna. Pero yo sí, y me quiero esforzar para alcanzar aquella vida eterna. Pero para alcanzar aquella vida eterna, yo tengo que arrepentirme. Usted tiene que arrepentirse. Debemos arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestra maldad. Dice, con nuestro arrepentimiento pasamos a ser hijos de Dios. Y esto es maravilloso, porque ciertamente tenemos una vida, Dios nos ofrece una vida eterna, ¿cierto? A través del arrepentimiento, pero también del arrepentimiento nos pasamos a ser, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice que Él nos hace sus hijos. No sé si usted quiere ser hijo de Dios. No sé si usted anhela, o no sé si usted en este momento es hijo de Dios. Bueno, si es hijo de Dios es porque usted ya se ha arrepentido, es porque usted ya ha aceptado a Jesucristo al Señor. Dice, pasamos a ser hijo de Dios, comprado a precio de sangre, el cual nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos allí en tinieblas, estamos allí muertos en delitos y en pecados, pero más Jesús nos llamó, ¿cierto? Dice, a su luz admirable, nos llamó a sus hijos y nos llamó a esta luz admirable. ¿Y cuál es la luz? Jesucristo es la luz, la palabra del Señor es su luz, y es por eso que nosotros debemos arrepentirnos. Y así pasamos a ser sus hijos. Dice, pasando a ser pecadores, a ser santos. A través del arrepentimiento pasamos, dice, pasando de ser pecadores a ser santos. O sea, cuando nos arrepentimos, pasamos a ser santos. Mire qué hermoso y qué maravilloso es. Y lindo es arrepentirse, los beneficios que nos trae al arrepentirnos. Dice que Él nos llama santos, dice pasamos a ser santos, pero dice, pero no por nuestras capacidades, sino por la de nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de su muerte, sino que a través de allí, de aquel precio que Él pagó en la cruz. Dice que nosotros pasamos a ser santos. Por eso es tan importante el arrepentimiento, ya que sin Él no tendríamos vida eterna, que es en Cristo Jesús. Sin el arrepentimiento entonces no podríamos tener vida eterna. Sin el arrepentimiento no podríamos ser sus hijos. Si no hay un arrepentimiento en nuestras vidas, no podríamos ser santos. Ser llamados hijos de Dios, dice, no podríamos ser llamados hijos de Dios, no podríamos ser santos. Y la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo quiero ver a Dios.
yo quiero un día estar en la presencia de Dios. Yo quiero un día poder ver, estar cara a cara con este rey maravilloso, que un día pagó un precio por mí, que un día me compró y dice que a precio de sangre, a esa sangre maravillosa que un día este rey pagó por mí, este Dios pagó por mi vida, pagó por su vida. Dice, yo quiero esa vida eterna, yo quiero un día ver a mi Redentor cara a cara. Y es por eso que nosotros debemos arrepentirnos. Es por eso que usted y yo debemos buscar el arrepentimiento. ¿Para qué? Para un día poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Estar con nuestro Rey, con aquel quien dice la palabra del Señor que se entregó a sí mismo. Quizás nosotros en nuestra vida, a la larga de toda la vida humana, nosotros hemos negado a Jesús. A la larga de toda la vida nosotros hemos querido buscar nuestra propia, ser independientes. Recuérdese allí a los primeros hombres que Jesús puso en la tierra, ¿cierto? Allí en el Edén, hombres que puso allí en el Edén, ¿cierto? Adán y Eva. ¿Cuál era la misión de ellos, ¿cierto? De cuidar. Allí había un paraíso, ellos tenían de todo, pero había un árbol del cual ellos no podían comer. Pero ¿qué hizo Dios? O sea, ¿qué hizo el hombre? Se fue allí, ¿cierto? Y comió de aquel fruto que estaba prohibido. ¿Y por qué? Porque allí la serpiente, ¿cierto? Lo había engañado a la mujer, había engañado al hombre, ¿cierto? Que si comían de ese fruto, iban a ser semejantes a Dios. Y conocerían el bien y el mal. Y el hombre, ¿qué quiso hacer? Quiso ser igual que Dios. Quiso tener, quizá a lo mejor, incluso querer ser superior a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos querido ser superiores a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido valernos por nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos desechado aquel reino? ¿Cuántas veces hemos desechado aquella cobertura que tenemos a través de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos desechado al Señor? Pero el Señor hoy día nos invita y nos dice que nos arrepintamos. Amén. Esta es la palabra del Señor para esta tarde, para nuestras vidas, esperando que haya sido de bendición y que podamos arrepentirnos, que podamos decirle al Señor que necesitamos de Él. Y el Señor nos va a traer, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, aquellos beneficios. Él nos va a dar una vida eterna, Él nos va a llamar hijos y Él nos va a llamar santos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar y a dar gracias por su palabra. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Te doy la gracias, Señor, también por el hermano, Señor, que nos llevó en esta tarde, en esta cápsula tan hermosa, Señor. Te pido, Padre amado, que tú nos guardes, Señor, que tú nos guíes en cada momento. Todo eso lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.